tal les fue ayer en la... Pues de mi parte, bien, ingeniero. Sí, no estuvo tan difícil. No, hija de mi parte, bien. Sí las completé las dos. Y ahorita vamos a revisar rapidito para ver cómo les ha ido. ¿Quién no ha dado? Ya, a ver, veamos. Ya, aquí le estoy viendo, han dado 13. ¿Cuántos somos en total? ¿Cuántos son en total? Creo que somos como 24 por ahí, ingeniero, no recuerdo bonito. En el enlace de rectificación, en el grupo de rectificación están 21. Perdón, 24. Pero en el grupo de electrónica solo se han inscrito, solo están nomás 15. Faltan 10. No sé por qué no se han matriculado. Los demás se han unido al link al grupo de electrónica. Pero de los 13 que han dado, sí están bien todos. Tienen de 7 para arriba. 7, 8, 9 y 1. También los otros compañeros no sé por qué no han, no han dado. Tienen que dar entonces 12 no han dado. Entonces algunos no han dado. Vamos a revisar lo que son para hoy tenían dos tareas. ¿Ya? Vamos revisándolo rápidamente. ¿Ya? La primera tarea son, a ver, 8 preguntas. Vamos a ir revisándolas. Hoy vamos a revisar las dos tareas, ¿ya? Vamos a revisar las dos tareas y les preparo la
las dos lecciones, ¿ya? Vamos, a ver, ayúdenme con lo que es el cuestionario de la guía número 1. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es la electricidad? A ver, vamos, ayúdenme. A ver, yo ingeniero le voy a ayudar. A ver, ¿Qué es la electricidad? La electricidad es un fenómeno asociado al movimiento y flujo de los electrones de un átomo a través de un elemento conductor. Ahora bien, este movimiento es posible solo si a dicho conductor se le aplica una fuerza especial llamada fuerza electromotriz. ya muy bien. A ver, otro compañero que quiera eh, ayudarnos. ¿Está bien o quieren aumentar algo al concepto del compañero? ¿O está bien? ¿Ya? Entonces vamos con la segunda pregunta. ¿Qué es la materia? A ver, alguien que nos ayude. La materia es todo aquello que podemos leer, sentir, medir o usar y que ocupa un lugar en el espacio. Ya, muy bien. Ya. Vamos con la siguiente pregunta, la 3. ¿Por qué están compuestos el átomo? Yo lo voy a leer, ingeniero. A ver, ¿Por qué está compuesto el átomo? El átomo está compuesto por tres partes básicas: electrones con carga negativa y protones con carga positiva, y los neutrones sin carga. ya. No, a ver, ¿está bien? ¿Los demás compañeros qué opinan? Y vamos con la siguiente pregunta, ¿qué es la ley de cargas? La ley de cargas, también conocida como ley de Coulomb, afirma que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Ya, muy bien. Teoría de la corriente eléctrica. A ver, ¿qué es la teoría de la corriente eléctrica? Teorías de las corrientes eléctricas. ¿Cuántas teorías hay?
Hay dos teorías, ingeniero. Ya, a ver. La teoría convencional y la teoría del electrón. ¿Qué son los conductores? A ver, Maite dice. Levantó la mano. ¿Quién es? Soy Jack Trinitana, le dicen, estoy usando la Ya, a ver. pregunta de mi hermana, por lo que no tengo la mía. Dicen, los conductores son materiales por los cuales la electricidad puede pasar fácilmente. Ya. Bueno, ya. Pues sí, está bien. ¿Qué son los semiconductores? Basándose pues, en el concepto que nos acaba de dar el compañero. Pues, ¿qué son los semiconductores? Dije, los semiconductores es todo aquel material que puede actuar tanto como un conductor, permitiendo el paso de una corriente eléctrica, o como un aislante, impidiéndola según varios factores, como puede ser la temperatura ambiente. Ya, muy bien. Bueno, ¿y qué son los no conductores o aislantes? Bueno, como su nombre mismo lo dice, ¿cuál serían? ¿O qué serían? Los que no conducen, ¿no es cierto?, la corriente, los que no eh, transmiten la corriente, ¿no es cierto? Y así, y en sí, oponen o se oponen, ¿no es cierto?, al paso de los electrones. ¿Colocaron así o pueden haber decirme alguien el concepto de los que no son, que son los no conductores o aislantes? A ver, ayuden. Dice, yo le puse eso estaba en no conductores o de madera, de eso de cerámica, que eran algo así, no conductores. Ya no transmiten, ¿no es cierto? Los electrones no presentan una oposición, ¿no es cierto? Los electrones no conducen, ¿no es cierto?, la electricidad. Sí. Y no le dice. ¿Ya? Esperemos, veamos cuántos han subido la tarea. De 18 que están matriculados, solo han subido 9. ¿Ya? Entonces, eh, acaban de subir, suban la tarea que no han subido. Les faltan 9 de subir. Bueno, son 24. No se han matriculado los demás y no han subido la tarea. Tienen que hacerla para que no se queden sin nota. ¿Ya? Ahora vamos a revisar lo que es la segunda tarea. Vamos a ver. Asimismo, solo han subido 8. Ya, solo han subido 8. Les voy a habilitar más tiempo. Parece que ya se les acabado el tiempo. Entonces les voy a
habilitar más tiempo para que puedan subirla y así no se queden sin nota. ¿Ya? Vamos a revisar. Aquí, así mismo es un cuestionario de 6 preguntitas. Ya, vamos a revisar así mismo la segunda tarea. Ya vamos con la primera pregunta, que es la electrónica. Yo le voy a leer, ingeniero, sobre la electrónica. A ver, dígame. La electrónica es una rama de la electricidad que abarca un amplio abanico de actividades relacionadas con la generación y transmisión de información por medio de señales eléctricas. Ya, muy bien. ¿Todos están de acuerdo? ¿Todo está bien? Sí, licenciado ingeniero. Está bien. Sí. Ya, entonces sigamos con la segunda pregunta, ¿qué son los componentes pasivos y activos? Habían dos tipos de componentes, ¿no es cierto? Los activos, los pasivos y los activos. ¿Qué son los componentes pasivos? Licenciado, que no aportan una ganancia o un control de las señales eléctricas que los atraviesan, sino que su actuación se reduce a la puesta en práctica de una propiedad eléctrica, como se puede ser la de almacenar carga o presentar una determinada oposición al paso de la corriente. Ya, muy bien. Esos son los pasivos, ¿no es cierto? Los activos. Sí, ingeniero. Los activos, dispositivos electrónicos o dispositivos físicos cuya señal de salida dependen por lo general de una fuente de energía externa adicional a la energía propia de la señal de entrada. Usualmente son capaces de aportar una ganancia, am- ampliación o conmutación de las señales eléctricas. Los transistores, diodos, circuitos integrados en otros ejemplos. Ya, muy bien. Vamos, ¿qué es la codificación analógica? ¿Qué es la codificación analógica y la codificación digital? Vamos primeramente viendo qué es la codificación analógica. A ver. La codificación completa todos y cada uno de los valores de la señal original, es decir, la información se presenta de la forma secuencial y continua, de ahí que su magnitud no se pueda contar pero sin medir.
Los circuitos utilizados en estos casos son de tipo lineal, capaces de manipular todos los valores posibles de una señal. Ya, esa es la analógica, la codificación digital. Ah, Y ahora con la codificación digital. le puedo leer yo esa parte, ingeniero. A ver, dígame. La codificación digital. La palabra digital viene de dígitos, que significa algo formado por niveles o escalas que se pueden contar, algo que no es continuo, dado que la amplitud de las señales digitales no contiene habitualmente información. Los circuitos utilizados para su tratamiento son de tipo no lineal. Ya, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, si quiere usted mismo. ¿Qué tipos de corriente existen? Existen dos tipos de corriente, la corriente directa y la corriente alterna. Ya, ¿cuál es la que se utiliza? ¿Cuál es la que almacena la batería? La corriente alterna, podría ser, No, la continua. Después se la convierte en continua. alterna. Ah, ya, ingeniero. Ya. Vamos, ¿qué es una resistencia? Recuerdan que dije que en bueno, en la mayoría de los circuitos de las computadoras, mm, celulares, memorias de radio, lo que son los televisores, ¿no es cierto? Tenemos unas pequeñas resistencias, ¿ya? ¿Qué son estas resistencias? ¿Para qué se las utiliza o para qué es, o qué es una resistencia? Inge, sería esto, que sería una posición de flujo de corriente en el circuito eléctrico para que no haya una sobrecarga. Muy bien, ¿ya? A veces en unos circuitos o en algunos eh, elementos de un circuito, digamos así, no necesitan una baja tensión de corriente, entonces con lo cual antes de este elemento se coloca una resistencia para que este elemento no sufra no se dañe, ¿no es cierto? No se queme, ¿ya? ¿Qué es voltaje? Vamos a lo que es, ¿qué es voltaje? ¿Qué entienden por voltaje? Voltaje es la fuerza o presión necesaria para impulsar una corriente de electrones a través de un conductor. Es decir, el voltaje es una forma de energía y su unidad es medida en volt. Ya, muy bien. Esas serían las dos tareas que tenían que subir. Traten de subir más alumnos. Traten de hacerlo para que no pierdan la nota. ¿Ya?
Ahora tenemos que ver lo que es el conductor. Ya, vamos a... Vamos a ver estos dos conceptos rápidamente, con eso terminamos hoy. ¿Ya? Como ven aquí tenemos que ver la ley de Ohm. Vamos a ver lo que es. Este es un enunciado fácil, que nos dice la ley de Ohm. La ley de Ohm fue enunciada por el físico alemán Georg Simon Ohm y establece que la intensidad de la corriente que circula por un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Con esta ley también podemos calcular una magnitud siempre y cuando conozcamos las otras dos magnitudes relacionadas. Al igual que la ley de Watt, debemos trabajar con unidades básicas como el voltios, amperios y ohmios. ¿Ya? Entonces, esta ley la ley de Ohm la vamos a utilizar para los diferentes circuitos que vamos a ver más adelante. Con esta ley podemos calcular
como nos dice aquí, el voltaje, la resistencia y la intensidad de la corriente que circula en un circuito, ¿ya? Siempre y cuando tengamos de las tres incógnitas, que tenemos aquí, voltaje, intensidad y resistencia, siempre tenemos que tener dos de las tres para poder calcular, ¿ya? Son ejercicios fáciles, no son muy complicados, ya van a ver más adelante, no se asusten. Como les dije, esto es electrónica básica, nomás, no es nada del otro mundo, ¿ya? Aquí tenemos una fórmula que nos indica que voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿ya? Siempre tenemos que tener características como tenemos aquí en esta tabla. La tensión va a estar en unidad de medida, tiene que estar, bueno, la V es tensión, tiene que estar en voltios, y el símbolo es la V. La I es intensidad y tiene que estar en amperios, que es la nomenclatura del símbolo A, y la resistencia, que nos van a dar en ohmios, que siempre nos van a dar el dato, ¿ya? Y aquí tenemos el símbolo, como nos dice, para poder, aplicación de la ley de Ohm, para poder recordar con facilidad las relaciones entre los factores de la fórmula de la ley de Ohm y poder encontrar una magnitud faltante, utilizamos el triángulo como ayuda. Si necesita encontrar la magnitud de la intensidad, tape con el dedo la letra I, la relación que obtenemos es I es igual a voltaje sobre resistencia. Si necesitan encontrar el voltaje, tape con un dedo la letra V. La relación que obtenemos es V es igual a I por R, ¿ya? Y en el último de los casos, si necesitamos encontrar la resistencia, tape con un dedo la letra R. La relación que obtenemos es R es igual a voltaje sobre intensidad, ¿ya? Son fórmulas fáciles, ¿ya? Que vamos a utilizar más adelante en los cálculos que vamos a realizar, ¿ya? Son fáciles, no se vayan a asustar. Ya, bueno, aquí tenemos ya vamos a ver lo que es las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Estas leyes las enunció un científico alemán llamado Gustav Robert Kirchhoff en el siglo 50 en el siglo 17 y 18. Descubrió cosas relevantes de los circuitos relacionados con las corrientes y el voltaje. No son sino ejemplos claros de las leyes de la conservación de la energía. Como sabemos, la materia y la energía ni se crean ni se destruyen, solo se transforman, ¿ya? Aquí tenemos un pequeño gráfico donde nos dice la ley de Kirchhoff, ley de las mallas o ley de las divisoras de tensión. Esta ley se aplica en un circuito de resistencia en serie y dice lo siguiente: la suma de las caídas de voltaje a través de todas las cargas, objetos de resistencia, que colocarse en un circuito debe ser igual al voltaje de alimentación, ¿ya? Aquí se muestra el diagrama de un arreglo de resistencias en serie, el cual ejemplifica esta primera ley, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la ley de Kirchhoff, ¿ya? Nos dice que la suma de la caída del voltaje a través de todas las cargas. Aquí vamos a tener un voltaje, ¿no es cierto? Un voltaje total que nos van a dar en un ejercicio, ¿ya? ¿Y qué dice esta ley? Que la suma de la caída de tensión en cada resistencia
nos va a tener que dar el voltaje total. ¿Qué significa esto? Que cada, pongamos así, cada valor de resistencia o lo que se opone al paso de la resistencia de cada resistencia, sumando, nos tiene que dar el voltaje total. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, ya les voy a indicar lo que es el código de colores. Con el código de colores vamos a saber cuánto va a ser la caída de voltaje o cuánto va a poner en resistencia este elemento. ¿Ya? Como un ejemplo rápido, digamos que el voltaje total de aquí es 10, ¿ya? Y la resistencia número 1 va a poner una posición de 4, la resistencia número 2 va a poner una resistencia de 2, y la resistencia 3 y la resistencia 4 van a poner una posición así mismo de 2. Entonces la resistencia 1 tenemos 4, más 2, 6, más 2, 8 y más 2, 10. Entonces va a ser el voltaje total. ¿Ya? Son ejercicios fáciles y ya vamos a ir planteando más adelante. Ahorita solo vamos a ver rápidamente. ¿Ya? Aquí tenemos la segunda ley de Kirchhoff, ley de los nodos o ley de la divisora de corriente. Ya, esta ley aplica en un circuito de resistencia en paralelo y dice lo siguiente: la suma de corrientes que pasa a través de un puente de unión es igual a la suma de las corrientes que sale en la siguiente nodo o nodo de salida. Aquí se muestra en el diagrama de un arreglo de resistencias en paralelo, el cual ejemplifica la segunda ley. ¿Ya? Como pueden ver, aquí hay una diferencia, ¿no es cierto?, en lo que es un circuito en serie, que es el de acá arriba, y un circuito en paralelo. ¿Ya? Un circuito en serie, podemos observar que las resistencias, ¿no es cierto?, se encuentran una tras otra, digamos así, o en serie. ¿Ya? En cambio aquí podemos observar que las resistencias en paralelo, en un circuito en paralelo, vamos a tener que las tres resistencias van a estar en un solo lugar, ¿ya? ¿Y qué nos dice la segunda ley? Que la suma de estas tres resistencias, la suma de las resistencias que están en paralelo nos tiene que dar el voltaje total que entra al circuito, ¿ya? Aquí va a ser lo mismo. Esto es como si tuviéramos un pequeño circuito aquí en serie. Lo único que vamos a hacer, vamos a sumar a sí mismo, ¿ya?, la caída de tensión o el valor de las resistencias de cada una, nos tiene que dar el voltaje total que entra al circuito. ¿Ya? Como les digo, ya les voy a enviar un video de lo que es esto, las leyes de Kirchhoff y las anteriores, para que ustedes sepan de lo que vamos a ver, estamos hablando. En la próxima clase vamos a ver lo que es la ley del magnetismo, electromagnetismo. ¿Ya? Y vamos a pasar a lo que son ya los circuitos. ¿Ya? Aquí ya vamos a ir analizando cada elemento y ya. Ya. Eso sería lo que vamos a ver hoy día. Fue algo rápido. Ya les voy a enviar el video de lo que es un circuito en serie y un circuito en paralelo para que sepan diferenciar, y lo que es una resistencia. También les voy a mandar en un video para que se ubiquen un poco mejor.
Les voy a mandar también unos pequeños ejercicios para que sepan de cómo calcular el valor total de un circuito. ¿Ya? Bueno, eso sería todo lo de hoy. Ya les voy a, con la tarea que me han subido, les voy a preparar las 2 lecciones para que tengan para este fin de semana. ¿Ya? Y aquí todos nos vemos el lunes, clases normales. ¿Ya? Traten de subir la tarea los que no han hecho para que no pierdan la nota. ¿Ya? Cualquier cosa yo les he de comunicar en el momento que ya estén listas las lecciones. ¿Ya? Los otros alumnos que en otra materia de rectificación que no han dado la lección, todavía está habilitada para que den las 2 lecciones, para que no pierdan esos notas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? De mi parte, no, ingeniero, todo quedó entendido. Muy bien, entonces eso sería todo por hoy. Que tengan una buena noche. Muchísimas gracias y nos vemos el lunes. Ya, ingeniero, igualmente.